compartir la presentación. A ver, esto, listo. Y al final ya hacemos todo lo que es el tema de preguntas. A ver. Listo. ¿Me confirman que lo ven? ¿Lo ven? ¿Correcto? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Listo, entonces continuamos. Entonces, esta segunda parte, o esta tercera parte, perdón, he tratado de ver dos cosas. En realidad, la parte de interpretación lo voy a dejar al final, porque ya vamos a ver que ahí hay un tema un poco más complejo, pero quiero ver un poco, dar una pincelada, un viaje para entender un poco también lo que ha sido el impacto del COVID en general en el mundo también y en nuestro país. Como ustedes saben, pues este tema ha sido la segunda pandemia después de hace mucho tiempo, después de más de 100 años, después de la epidemia de la influenza en el año 1918. Se dice que en esta pandemia pues murieron más de 1 millón de personas en promedio, perdón, más de 100 millones, ¿no? En el primer año había matado entre 20 a 40. Ahorita con el COVID, las muertes ascienden a casi más de medio millón. O sea, todavía no llegamos a 1 millón de muertes. Y el seguimiento estricto que existe a nivel mundial de esta pandemia es impresionante, ¿no? Todos los motores de búsqueda, los algoritmos, todo lo que se está generando para tratar de entender. Si desean silencio, voy a silenciar, ¿ya? A ver, silencio todos. Listo. Silenciados. Ya. ¿Me escuchan, no? Ya, correcto. Entonces, eso más o menos es la foto. Actualmente en el mundo, esto fue hace 2 días, hay casi 15 millones de casos confirmados y más de medio millón de muertos, ¿no? En realidad, el impacto es importante a nivel mundial y las Américas está en la cabeza con el número de muertos, ¿ven? 313,000 muertos. Definitivamente más Estados Unidos, pero Latinoamérica no nos escapamos de esta realidad, ¿no? Estamos viendo cómo el virus se va comportando lentamente y bueno, este virus pues ha sido portada de las principales revistas, ¿no? Acá el central de Nueva York, en fin, la gente en aislamiento, ya al menos en el Perú se ha levantado la cuarentena, pero en algunas provincias todavía se mantiene la misma, pero en general pues no hay una zona en el mundo, solamente ahorita quedan algunas islas exóticas que no están siendo invadidas por el coronavirus, pero en general y no sabemos cómo se va a comportar, no sabemos el día que nos infectemos, cómo vamos a responder, no sabemos cómo nuestro cuerpo va a reaccionar. Lentamente se comienzan ya a liberar los sectores económicos, ¿no? Pero con algunas medidas importantes, ¿no? Este es el nuevo modo de vivir. Las mascarillas, el distanciamiento social, algunos de repente con guantes, otros con una manera más rígida de protegerse. Los vuelos internacionales comienzan a liberarse, en fin. Es un escenario que se va dando lentamente y esto va a continuar por mucho tiempo, hasta que tengamos un medicamento efectivo o una vacuna. Lo que sí está demostrado es que el uso de mascarillas, el uso de protectores oculares, el uso del distanciamiento social y lavado de manos son medidas efectivas, medidas no farmacológicas efectivas que ayudan a evitar la propagación del virus. ¿Y cuánto tiempo eso? No lo sabemos. En realidad no lo sabemos. En el país, lamentablemente, este virus ha afectado enormemente a la clase social más pobre. Es un virus que ha hecho que estos grupos, tanto sociales como raciales, más vulnerables, ha afectado de una manera increíble, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, cerca de 6 millones de personas viven con menos de $100 al mes en promedio, imagínense. Entonces, nuevos modos de vivir, por ejemplo, el teletrabajo. Yo actualmente estoy en teletrabajo, tengo que llamar a pacientes que están en monitoreo por coronavirus, porque tengo obviamente algunos factores de riesgo. La teleeducación, en realidad esta oportunidad hubiéramos necesitado de repente un auditorio con un aforo de 100 personas para hacer este evento, etcétera. Hoy en día, de manera virtual, ustedes lo pueden disfrutar
y no iban a venir de repente desde México, o desde Chile, o desde Colombia, o desde Ecuador para este evento. Hoy en día lo pueden disfrutar ustedes desde la comodidad de sus hogares, de repente echaditos en su cama y están escuchándome hablar. Entonces esto también ha cambiado, ¿no? Es una oportunidad, muchos congresos se están realizando de esa manera, virtualmente. A propósito, el próximo año el congreso va a ser en Santiago de Chile, en marzo. Están cordialmente invitados, un congreso latinoamericano de medicina de laboratorio. Bueno, entonces la economía pues se ha visto duramente afectada, ¿no? Mira, acá está Washington también con su tapabocas. Entonces, lamentablemente el forado económico que está produciendo esta pandemia en países de bajos y medianos ingresos es enorme, es enorme. Y eso se irá viendo en el camino, la ausencia de un gobierno electrónico, la oportunidad de dar algún tipo de subsidios de los estados, en fin, es un tema mundial. Y ni qué decir del sistema sanitario, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio muy interesante que evalúa el número de camas UCI por un número determinado de habitantes. Y miren, por ejemplo, en general, Alemania tiene un promedio de 28.000 camas, en general, miren todo su país, 33 camas UCI por 100.000 habitantes. Miren Perú, México, 1.9, Perú, 2.3. De la región, los que tenemos más bajo, este fue un corte no hace mucho, es en el mes de abril de este año. Y ahí otros países con número de camas bajas. Eso es lo que está ocasionando un impacto enorme, y al menos en nuestro país ha incrementado el número de fallecimientos domiciliarios, ¿no? O extra-hospitalarios. Y es terrible en realidad. No va a existir, yo creo que ninguna persona que no se haya visto tocada por el tema del virus. No va a existir una sola persona en los países que haya sentido afectada por esta pandemia. Esto es una propuesta de un médico epidemiólogo de renombre en nuestro país, donde él menciona que hay que tener, digamos, 6 puntos importantes de intervención dentro de este proceso post-pandémico, ¿no? Mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, intensificar la comunicación de los riesgos a la población, que entiendan que es importante continuar con las medidas no farmacológicas, hacer una escalada de la apertura de los sectores económicos de una manera ordenada, para que esto no impacte en que la pandemia de una u otra manera vuelva a incrementarse. Principal, tener cuidado con los servicios de atención al público, especialmente en los sectores públicos y privados en general. La vigilancia epidemiológica debe de continuar de manera intensificada y prepararnos para el proceso de la vacuna. Bueno, estas son algunas intervenciones que quedarían en la fase post-pandémica. Muy bien, esto como un tema interesante. Ahora sí ya vamos a enfocarnos un poco más de lo que estamos discutiendo. Han visto la conferencia de Jeffrey, que habla de temas tan importantes para entender el concepto de la utilidad de la prueba diagnóstica, ¿no? En realidad es una de las fases intermedias de los test, la parte de la prueba diagnóstica, entender la utilidad desde la perspectiva clínica, por ejemplo, de los valores predictivos, y desde la perspectiva laboratorial de la parte de sensibilidad y especificidad. Pero eso es muy importante entenderlo, porque va a depender también del tipo de antígeno que usamos para hacer los test, o para nosotros o la industria diagnóstica, cuando preparan los test diagnósticos, las pruebas diagnósticas, utilizan antígenos, en este caso antígenos del virus. Y este tiene algún comportamiento muy particular, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en esta imagen cómo se une, esta es la proteína Spike, la espina, con sus fragmentos S1, S2 y RBD, y miren cómo se une al receptor AC2. Miren cómo se une este componente RBD al receptor AC2, y aquí está la unión claramente, ¿no? Y cuando se deja solo al virus, en esta parte, obviamente, la parte de la proteína de la espina, miren cómo se une anticuerpos del coronavirus tipo 1, el SARS-CoV-1, y la gran afinidad que existe. Miren, qué interesante. Y estamos hablando de la proteína Spike del coronavirus, del SARS-CoV-2, que tiene una gran afinidad por anticuerpos del SARS-CoV-1. Y miren por qué. Eso quizás tiene que ver con su secuencia genética, o digamos el genoma, o la parte de identidad del SARS-CoV-1 con el SARS-CoV-2, en lo que es la unión RBD,
es de casi del 75% y es completamente diferente en los otros tipos de coronavirus. Acuérdense que estamos con el 7º coronavirus, los 4 coronavirus previos, el MERS y el SARS. Bueno, en presentación los 4 previos, el SARS y el MERS, y por último el SARS-CoV-2. Entonces, miren, 75% de identidad o de similitud con el SARS-CoV-1. Por eso es que vemos este tipo de comportamiento. Entonces, desde ahí tenemos que comenzar a darnos cuenta que puede haber ya probablemente una reactividad cruzada importante con los coronavirus estacionales o con el SARS-CoV-1, pero es mínimo, pero existe. 20%, 19%, 20%, pero hay. Entonces, un paciente que pudiera tener algún anticuerpo de este tipo, especialmente con los beta coronavirus, puede generar algún tipo de reactividad cruzada. Aparte de otros virus o de otros tipos de enfermedades, como las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el factor reumatoideo se ve con frecuente como una reactividad cruzada, etc. Hay que tener presente las enfermedades preexistentes en los pacientes. De tal manera que al final, para tratar de resumir un poco, esta rápida aparición galopante de métodos diagnósticos, miren que desde enero ya se tenía la secuencia y el cultivo viral, y cómo a partir ya del mes de marzo, creo que ya comenzó a comercializarse los primeros dispositivos, si no fue antes. Y a nivel mundial, dependiendo de las regulaciones de cada país y de sus condiciones, se han incorporado para su comercialización, ¿no? Ese es un tema también que hay que evaluarlo y ver cómo es la coyuntura en cada uno de sus países. ¿Cuántos test se están comercializando y bajo qué criterios? Como vimos en una diapositiva muy explícita, cada país tiene algunos requisitos diferentes, diferenciadores, que hacen que permitan el uso masivo o comercial de estos test en sus países. De tal manera que al final, debido a la rápida producción de estas metodologías, su utilidad clínica en relación a su precisión y su valor en realidad al momento de utilizarlo ya para tomar decisiones, generan pues alguna incertidumbre en líneas generales, ¿no? Y miren todos los factores que puedan estar involucrados. La prevalencia de la infección, este es un tema central. Poblaciones con alta prevalencia tendrán valores predictivos más altos. Poblaciones con bajas prevalencias tendrán valores predictivos más bajos. Los interferentes o reacciones cruzadas, es decir, con qué otros tipos de enfermedades o de entidades clínicas uno puede presentar una falsa positividad. El desempeño de las pruebas, es decir, cómo se están comportando, con qué sensibilidad y especificidad son adquiridas, cómo se van a permitir su comercialización en los países, más del 90%, más del 85%, el tipo de antígeno que se ha utilizado, creo que silencio otra vez, a ver un ratito, disculpen la interrupción. Es que como lo ameritúa. El tipo de antígeno que se utiliza, vamos a ver eso más en detalle. El periodo de ventana, que para mí es lo más importante. Es una consulta frecuente. Doctor, me han diagnosticado COVID y ya le hice prueba rápida a todo el mundo en mi casa. Es un tema que hay que evaluarlo bien. Hay que saber cuándo indicar. Ya hemos visto que generalmente a partir de los 15 días supera el 90% la sensibilidad, la posibilidad de que sea una prueba serológica que yo haga después de los 15 días, de 10, 9 van a salir positivas. Estamos hablando en el mejor escenario, con las mejores condiciones. En cambio, si lo hago en la primera semana, de 10, 3 van a salir positivas. Lo mismo pasa con la prueba molecular. En la primera semana, la sensibilidad va a ser mucho más alta que en las últimas 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Es exactamente lo contrario a la prueba serológica. La ausencia de verificación analítica, este es un tema crucial y es responsabilidad de los laboratorios hacer la verificación de los métodos antes de ponerlos en uso para que podamos utilizarlo o interpretarlo en la parte asistencial de manera ambulatoria u hospitalaria. Es responsabilidad de los laboratorios hacer la verificación. Y los sistemas de salud deben, digamos, incidir en ese contexto, porque es responsabilidad también de los servicios verificar sus tests. No podemos estar liberando resultados si no han sido verificados previamente por nosotros. Acuérdense que, por ejemplo, estas pruebas cualitativas, las famosas pruebas rápidas, son pruebas sensoriales, es decir, los vamos a leer con nuestros sentidos. Si esto es positivo o negativo, lo vamos a ver con nuestros sentidos.
lo vamos a ver con el ojo, cómo ha salido. Alguno lo verá de repente un color más intenso, otro de repente un color más bajo, otro de repente no verá ni siquiera un color. Entonces, son métodos sensoriales y no son métodos instrumentales, es decir, no son métodos que se meten a equipos, donde hay una tecnología responsable de ver la lectura de los mismos, ¿no? El tema de la replicación viral latente es un tema interesante que se asocia, hay bastante literatura que habla de este contexto, de que el paciente pueda seguir teniendo replicaciones virales que no son detectables de repente por los métodos de biología molecular, porque tienen un punto de corte, pero están en el paciente presente, más aún en lugares donde hay un porcentaje importante de personas que siguen con positividad al virus, o que en escalonada están infectándose. Por ejemplo, en una familia de 9, empieza con el primer familiar y así en el transcurso de los días se van infectando todos. Entonces, puede ser que en estos casos haya una replicación latente viral en los pacientes y hay que tenerlo también presente al momento de interpretar los tests. Muy bien, entonces, como ven, es un sinnúmero de variables. Y aquí es donde yo quiero detenerme un poco. Los principales antígenos que se están utilizando para los métodos diagnósticos son básicamente 3. Uno es la proteína, la spike, y ojo que como vimos hay 3 componentes acá, S1, S2 o el RBD. Entonces, para resumirlo, como decía nuestro amigo Gabriel de Argentina, mientras más pequeño el antígeno, más específico va a ser. Por lo tanto, va a tener una mayor especificidad y una menor reactividad cruzada también. Pero mientras más grande sea el antígeno, más probable de generar menos especificidad y por lo tanto mayor probabilidad de dar un falso positivo, ¿no? Una reactividad cruzada. Por ejemplo, la proteína Spike, como ven, es de este tamaño en promedio. La nucleoproteína ya, como lo ven, es mucho más grande, envolvente. Y hay otros antígenos inclusive, o tecnologías, o metodologías que utilizan virus completo inactivado, o sea, utilizan todo el coronavirus. De ahí es la importancia de ver qué método diagnóstico voy a utilizar yo en laboratorio y debería decirse o declararse en los resultados. Utilizo antígenos de la espina, utilizo antígenos de la nucleoproteína, utilizo virus completo inactivado. Eso ayudaría también al médico a entender y a interpretar adecuadamente ese método. Ese es un tema importante y yo sí creo que eso debería declararse. Porque inclusive, aunque no lo crean, hay test que no definen. Si no define si viene de acá o de acá, definitivamente debe ser un virus completo inactivado, ¿no? O en todo caso decirlo, no se define. Como les comenté, los humanos con frecuencia son infectados por coronavirus, digamos, estacionales, como el COP OC43 o el HK1. Y la mayoría de los adultos tenemos anticuerpos contra este virus. Y hemos visto también la particularidad que tiene de similitud, claro que en un porcentaje mayor, comparado contra, o para el SARS-CoV-2, en la relación a la proteína de la espina. Entonces hay que tener en cuenta esta variable para ver el tema de falsos positivos e interpretar adecuadamente estas metodologías. Este tema ya lo hemos visto en detalle, ya lo explicó Jeffrey, el tema de entender la importancia de los valores predictivos. Entonces, estas pruebas pues cualitativas detectan la respuesta inmune al virus, es decir, la producción de anticuerpos y son complementarias. Hay que entender que el uso de estas metodologías son complementarias, no son definitorias. No van a ser, digamos, los test que me van a permitir definir claramente la entidad. No, se complementan. ¿Con qué? Puede ser con otros métodos diagnósticos, como por ejemplo imágenes, como por ejemplo pruebas moleculares, o de repente ahora que ya van a comenzar a entrar de manera más comercial los métodos antigénicos, ¿no? Y en general, estos test, en líneas generales, las pruebas cualitativas, por esas características, que inclusive impactan en los resultados de cero prevalencia, deberían usarse solo para ese fin, el tipo epidemiológico de cero prevalencia, ¿no? El contexto en el que se usan, y acá básicamente la prevalencia de la enfermedad, el rendimiento del test con su sensibilidad y especificidad, o en el momento que se toma la prueba, son, digamos, los 3 ejes centrales que hay que tener en cuenta al momento de interpretar adecuadamente estas metodologías. Ya hemos visto, hay diferentes herramientas, por ejemplo, el doctor Wethard, que es, digamos, un experto en el tema de control de calidad en el mundo,
da herramientas como esta calculadora para que puedan hacer cálculo. El CDC también te ayuda a complementar, como muy bien lo mencionó Jeffrey, en la estrategia ortogonal. También hay un Excel que uno lo puede obtener. Esto ya es chamba de laboratorio. Y pueden ver acá cómo al unir, por ejemplo, una prueba con otra prueba, de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad, incrementa el valor predictivo. Por ejemplo, ¿no? Este laboratorio usó una prueba y en una población de alta prevalencia. Se dice, por ejemplo, que el personal sanitario tiene una probable prevalencia alta, más del 30%, o entre el 10 y el 30%. Entonces, imaginémonos que hacen con este test, que tiene una sensibilidad interesante de 90%, especificidad y una sensibilidad del 95%, con una prevalencia probable del 30% o más, me da un valor predictivo de 88%. Es decir, de 10 pacientes, 8 me van a ser verdaderos positivos y 2 falsos positivos. Y si le agrego una prueba adicional, en el caso de que yo obtenga un resultado negativo, de repente con otro antígeno, miren cómo incrementa el 99% ese valor predictivo positivo. Es importante que los laboratorios definir una ortogonal, especialmente en aquellos casos negativos. El fin, el cual mencionó muy bien, tiene un listado de todas las metodologías que se están usando con sus resultados declarados por el fabricante, pueden tener mayor información al respecto. Y acá mismo también tienen este cuadro muy interesante donde ponen de acuerdo al tipo de población la probabilidad de la prevalencia, ¿no? Como por ejemplo, población general asintomática, menos del 2%. Claro, dependiendo de la población. Por ejemplo, hemos encontrado en nuestro estudio de prevalencia en una zona de la Amazonía en el Perú, que el 70% ya tiene, digamos, la presencia del virus. Además, en este enlace pueden ver un cuadro muy interesante donde agrupa, según la prevalencia y según el desempeño del test, su sensibilidad o especificidad, cómo se comportan esos valores predictivos positivos, ¿no? Acá para que lo puedan ver en más detalle. Y ya la FDA, como muy bien mencionó, actualmente hace evaluaciones independientes, o sea, ellos toman los tests, lo mandan a laboratorios terceros y ellos hacen un informe, de las cuales ha mencionado Jeffrey en su presentación. Recomiendo leer esto de la Asociación Americana de Química Clínica, que ordena un poco la importancia de entender la utilización de estos métodos, digamos, de atención rápido, métodos de atención en cabecera del paciente, las pruebas POC. Hay que saber utilizarlas. Los laboratorios tienen que liderar estos planes de trabajo cuando se utilizan estas metodologías. Y en nuestro país, como mencionó también Jeffrey, el Instituto Nacional de la Calidad, que es, digamos, quien tutela el tema de los dispositivos in vitro en laboratorio clínico y también ve el tema de acreditación, ha publicado ya una directriz para validar. Esta es una hoja de ruta de los laboratorios y todos deberían utilizarlo para verificar los métodos que están utilizando. En la seguridad social, por ejemplo, ya hemos hecho una capacitación a todo el Perú, a los más de 300 establecimientos de salud. Tengo el honor de presidir, soy el presidente del Comité Nacional de Patología Clínica y Bancos de Sangre, y ya del 25 al 27 de junio capacitamos los 3 niveles de atención justo para que puedan hacer la verificación de estos métodos en sus laboratorios. Una publicación bien interesante que me lo pasaron hace poco fue este tema de manejando la incertidumbre en la era del COVID. Como ven, hay muchas preguntas por parte de todos, hay demasiada incertidumbre y ellos dan algunas recomendaciones en este blog. Se los recomiendo que lo lean, está muy interesante y menciona 5. Primero, la mayoría de la información tendrá limitaciones y hay que ser honesto y transparente sobre este tema. O sea, hay que decir las cosas como son, no hay que maquillar. La información que se obtiene se transmite y sobre eso se trabaja. O sea, no siempre vamos a tener la verdad absoluta. Somos científicos, pero no necesariamente a veces podemos aspirar a tener siempre la certeza. Es posible que nunca tenga la certeza para algunas preguntas. Esperar que la evidencia sea definitiva o actuar sobre lo que tienes es otro gran tema, y esto se ajusta muy bien para los decisores, no para los responsables de implementar las políticas en el manejo de la epidemia. Comprenda las situaciones complejas al reconocer la complejidad, ¿no? Qué interesante. Admitir la ignorancia, explorar paradojas, reflexionar colectivamente. Diferentes personas y partes interesadas interpretan los datos de manera diferente. Por eso la deliberación entre las partes
puede generar solicitudes muy interesantes, ¿no? Hay que hacer un diálogo alturado, constructivo, ¿no? Hay que entender que cada uno a veces pueden tomar posiciones diferentes, pero la idea es llegar a converger en una idea productiva. Y por último, las intervenciones pragmáticas, cuidadosamente observadas y comparadas en el mundo real, pueden generar datos útiles. Entonces nos enfrentamos a pacientes que tienen sus incertidumbres, el tipo de muestra que vamos a utilizar, por ejemplo, las pruebas que estamos utilizando, en general nos generan pues una serie de disyuntivas y diferentes escenarios, ¿no? Entonces, la interpretación es compleja, no es nada fácil, pero yo creo que hay que entender muy bien el tipo de paciente, y ahí yo creo que está el secreto de entender todo este tema. ¿Son pacientes sintomáticos? Son pacientes asintomáticos. Si en época de pandemia tengo un paciente sintomático con tos, fiebre y malestar general, la probabilidad de que tenga coronavirus es alta. Pero en épocas de pandemia, un paciente que por ahí me dice tengo dolor de cabeza, por ahí me dice que tengo un dolor de espalda, pacientes que tienen una malestar de garganta, pero están afebriles, no tienen tos. Hay que entender un poco la dimensión de los síntomas. Ojo que los médicos nos acostumbramos a ver enfermos y no enfermedades. Los libros te describen de enfermedades, te dicen, esta enfermedad va a tener esto, pero los enfermos no lo tienen así. Entonces hay que entender bien la dimensión al momento de tomar decisiones. Y los pacientes asintomáticos, pues que son en realidad, todos son potencialmente asintomáticos. Ojalá que tengamos infecciones asintomáticas en algún momento y no tengamos que pasar por momentos complejos, difíciles, que obviamente afectan a la familia. Entonces, este es un tema importante. Cuando a mí me llaman y me preguntan, la pregunta es, ¿tiene síntomas? ¿No tiene síntomas? Yo creo que a partir de ahí comienza la interpretación. Y vamos a encontrar pues diferentes escenarios, ¿no? He puesto acá creo que 2 o 3 los más frecuentes, pero después vamos a aterrizar en temas ya de algunos ejemplos de guías que ven cómo se puede utilizar para interpretar los test. Un caso frecuente que es paciente que tuvo IgM positivo, y generalmente estos positivos son los famosos positivos débiles, es decir, que apenas marcan una rayita que se ve con las justas, se ve al ojo humano, pero no se ve, por ejemplo, en las supercámaras de nuestros supercelulares. Y cuando toman la foto, dicen la foto es negativa, pero tú lo ves, tiene un color, un pequeño color. Pero después pasa el tiempo y este paciente de repente se hace con otra metodología, vamos a suponer que era M o se lo hizo en el mismo día o al día siguiente y sale negativo. Y justo era lo que comentaba Jeffrey, el tema de los falsos positivos. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender mucho del desempeño del test y del antígeno que está utilizando. Ese es un tema importante. Y el tipo de paciente en relación a su prevalencia. Yo creo que sobre eso podríamos de repente construir un concepto. El otro tema que se ve, también pasa lo mismo, que puede ser una G positiva y que después al día siguiente se hace mucho con otro test o pasó poco tiempo y sale negativo, ¿no? Y lo mismo. Y acá se genera pues una serie de trompo. El paciente entra en conflicto, entra en ansiedad, comienza a sentir síntomas, terminan haciéndole pruebas moleculares, terminan haciéndoles tomografías, terminan haciendo una serie de exámenes, porque en realidad en los establecimientos de salud vemos mucho tipo de actitud, a veces comercial, en este periodo de incertidumbre. Es un tema que, bueno, habría que ya entrar a la parte ética de qué es lo que uno realmente desea, si pone un establecimiento de salud. Entonces son escenarios complejos que hay que evaluarlo, ¿no? Y otro tema que se ve con frecuencia es pacientes que salen inmunoglobulina G positivo, M negativo, es decir, son catalogados como pacientes crónicos que ya han superado, están en una etapa probablemente de convalescencia, pero pasa lo que vimos en la presentación inicial, que después de un tiempo me marca la M. Y ya comienza el conflicto, o sea, como si era crónico, ahora ya es agudo. ¿Qué pasó? Esta es mi opinión en realidad. Podemos discrepar entre profesionales de laboratorio, pero yo estoy estrictamente, no ciegamente voy a decir, porque igual no hay una verdad real, pero estoy convencido que son las limitaciones de los test que están dando este tipo de comportamiento y que probablemente en este momento este paciente realmente era M, pero el límite de detección o la capacidad de detectar
La M en estos test es nula en este momento. Y como ya hemos visto, los anticuerpos M están en menor concentración. Los anticuerpos M, y si es asintomático, todavía está mucho menos comparado con los valores de G. Y si el test no me permite detectarlo, porque ojo que estos métodos cualitativos son lo que encuentran en la muestra, te lo va a detectar, a diferencia de los métodos cuantitativos, como el ISE o quimioluminiscencia, que me pueden, digamos, aumentar la capacidad de detección. Los métodos cualitativos no, lo que tiene está. Si ahí tenía, por decirle, 10 anticuerpos, los 10 van a estar. En cambio, con las otras metodologías, por la tecnología, por el método, tratan de sobreexpresar, tratar de buscar una mayor cantidad de lo que está buscando el test. Entonces, hay que entenderlo bien. Entonces, para mí no es que haya cambiado un poco la inmunología. No es que ahora el sistema inmunológico se haya transformado a raíz del coronavirus. En mi opinión, sigue pasando lo mismo, sino que son las limitaciones tecnológicas que están permitiendo ese tipo de resultados. Es mi opinión. Probablemente con el transcurso de los tiempos puede ser que se demuestre lo contrario o se demuestre lo que menciono. De tal manera que al final cada país establece protocolos para tratar de ver la interpretación de los tests en base a este contexto. Este es un primer reporte que hizo, por ejemplo, nuestro país cuando se comenzaron a implementar estas pruebas diagnósticas, ¿no?, de estas marcas, y establecieron este cuadro, digamos, para tratar de interpretar rápidamente digamos, el comportamiento de los resultados, ¿no? Por ejemplo, un paciente positivo para G, el paciente puede estar ya en una etapa tardía o recurrente de la infección. Este es otro que saqué de la Seguridad Social de Salud en el país, donde mezclan ya pruebas cualitativas con pruebas moleculares, ¿no? Hace ya una combinación y comienza a tomar algunas decisiones para la reincorporación laboral, que es otro gran tema también que se están presentando con el uso de estas pruebas. Y lo que mencionó Jeffrey, yo creo que uno de los protocolos un poquito más, digamos que han ampliado un poco más esta categorización de la interpretación en base a las pruebas es de la Sociedad Española de Microbiología Clínica, ¿ya? Ellos han establecido un documento con el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Sanidad en España, sobre la interpretación. Y, por ejemplo, acá claramente un paciente PCR positivo, que con antígeno sale negativo, con anticuerpos sale negativo, mencionan una etapa presintomática, por ejemplo, y ponen otro tipo de diferenciación. Ellos parten de este escenario, ¿no? Ellos comienzan muy bien a especificar cómo se van comportando los métodos diagnósticos y cómo se van comportando también los anticuerpos y los test. Por ejemplo, hacen la clasificación de asintomático hasta crítico y muy bien ponen el paciente crítico como muy transmisible, acá como ven en rojo. En cambio, un paciente asintomático, la periodo de transmisión va a ser más corto. De la misma forma, la biología molecular se comporta. El paciente asintomático leve tendrá un periodo de detección mucho más corto que un paciente grave, por ejemplo. Y eso también llega a otro tipo de discusión, ¿no? Si que realmente en esta etapa finales los PCR positivos son realmente porque el virus se está replicando o son fragmentos virales que son amplificados. Y los anticuerpos, ellos comienzan a ponerlo a partir de acá, del día 4, por ejemplo, anticuerpos totales, IgM ya del día 7, IgG a partir del día 10, y cómo estos se van comportando en relación al tiempo. Y sobre eso ellos establecen 3 cuadros donde al final los agrupan, uno, interpretando los resultados positivos de las pruebas, por ejemplo, PCR o antígeno. Acuérdense que España fue uno de los países que utilizó antígeno en su inicio, duramente criticado, con una sensibilidad bastante baja, casi del 30%, pero igual lo utilizaron. Creo que les han ido mejorando, por ejemplo, los que están usando ya en otros países, inclusive de la saliva, tienen un mejor desempeño, pero es un tema para ir evaluando. Inclusive algunos expertos aquí nacionales ya comienzan a recomendar ese tipo de test. Entonces, en estos cuadros básicamente es cuando tienes PCR o antígeno y no tienes otra prueba, o sea, estás buscando al virus, da una clasificación. Cuando tienes más bien anticuerpos y no tienes otra prueba, también te da otro tipo de interpretación. O cuando mezclas ambos, antígenos, o sea, buscando y PCR, es decir, virus y anticuerpo, y en base a los tiempos. Y acá te van dando los colores. Por ejemplo, un IA es una infección aguda,
Un IR es una infección resuelta, o una UIP es una infección pasada. Y sobre ello te va dando va catalogándolo. Y al final agrupa todo de una manera un poco más amplia, agregándole la gravedad de los síntomas, ¿no? Y acá ya le comienza a dar algún tipo de definiciones. Yo les recomendaría de repente, si quieren tener un criterio un poco más amplio, jugar con este tipo de combinaciones y tomar algún tipo de interpretación. Ojo que esto es muy importante, especialmente al tipo de sector industrial al cual queremos reincorporar a los trabajadores. No es igual, por ejemplo, no sé, pues un call center donde van a atender llamadas, con mantener un distanciamiento social, creo que es razonable, a diferencia, por ejemplo, de la pisquería o de la minería, donde vas a tener a personas confinadas por tiempo determinado en alta mar o en profundidades, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien esto y la escalada, y acá hay bastante responsabilidad del Estado para ver cómo se van a incorporar este tipo de sectores industriales. Muy bien. Entonces ya estamos terminando acá para ponerles este cuadro, como ven acá el murciélago, ¿no? Que transmitió, por ejemplo, a este mamífero en el año 2002 al SARS. Pasaron 10 años y después del dromedario pasó al MERS, 2012. De ahí pasaron 7 años, 10, 7. Acá ponen probablemente la serpiente o el pangolín, en fin, al humano, 2019. Entonces, 10, 7, ¿cuántos años más vendrán para el siguiente? No sabemos. En general, es importante entender la utilidad de estas pruebas, ¿no? Acá, por ejemplo, habla de acá menciona en esta revisión, también en preprint, que ya, por último, no le importa tanto el tema de cómo se desempeña analíticamente el test, porque eso es secundario, lo más importante es la vigilancia, ver la oportunidad del acceso de las pruebas y el tiempo de respuesta como temas centrales, ¿no? Entonces ya van saliendo algunas publicaciones que tratan de dar algún tipo de orientación en relación a este contexto. Y acá, para terminar, vemos que el SARS y el MERS han observado, pues, un periodo de producción de anticuerpos persistentes al menos por un año. Entonces, ¿qué pasará con el SARS-CoV-2? Es probable que tenga un comportamiento similar, ¿no? Es probable que la inmunidad sea por ese tiempo. Hoy en día están saliendo más publicaciones que tratan de evidenciar la importancia de la inmunidad celular versus la humoral, y que a pesar que ya el paciente no tenga anticuerpos, sus linfocitos T de memoria van a permitir producir una cantidad de anticuerpos determinada en el caso de una probable infección, una probable reinfección, por decirlo así. Muy bien, hasta aquí hemos prácticamente hecho una revisión bastante amplia, como lo denomina el título, más allá de la serología. Creo que ha sido nuestra intención, la mía y la de Jeffrey, tratar de darles el mayor conocimiento en relación a este escenario. Yo en lo personal estoy muy agradecido con todos ustedes por participar de este evento. Tuvimos, creo que una concurrencia importante, no solamente con participantes del país, sino también del extranjero, y la verdad que de parte mía y de Jeff estamos muy agradecidos. Quería comentarles nada más que este año, en el mes de mayo, yo publiqué mi primer libro. Este es el primer libro de una trilogía. Van a ser 2 más en el 2020 y 2021-2022. Voy a sacar 2 libros más enfocados en las enfermedades crónicas, que es un tema importantísimo. Yo menciono justo al inicio de mi libro cuánto daría yo porque hagan ese seguimiento mediático del número de muertos por diabetes en el mundo, por día, por minuto, por mes, por país, pacientes prediabéticos, pacientes diabéticos, cuántos con complicaciones, cuántos ciegos, cuántos amputados. En realidad sería fabuloso. Es por esa razón que los invito a mi siguiente curso. Este curso, con esta imagen realmente impactante de un paciente por catarata, que es parte de una campaña audiovisual muy intensa que hicieron ya hace algunos años en instituciones que se encargan de ver el tema de la diabetes. Igual pacientes amputados, hay imágenes impactantes, pero los invito. Este 28 de agosto voy a hacer un curso y le he denominado Desnudando a la diabetes. Voy a hablar bastante del tema desde la perspectiva epidemiológica, la parte clínica y la guía que se está usando actualmente de la Asociación Americana de Diabetes 2020. Entonces están cordialmente invitados, ya lo voy a socializar posteriormente en mis redes. Y bueno,
En realidad, muchas gracias por su participación, gracias por haber participado de este seminario web. Acá están los correos de Jeffrey y los míos. Encantados. Yo agradezco a Jeffrey a través de su representada CIMED por el apoyo de este seminario con su aula virtual, en la cual están desarrollando los pretest y van a desarrollar el post-test, y también ya pueden descargar de ahí su certificado, por si acaso ya lo pueden descargar, no hay problema. Yo les invito a que todos los que han realizado su pretest hagan el post-test, eso va a ser muy importante para todos ustedes. Bueno, y creo que a partir de este momento abrimos los micros y empezamos con la ronda de preguntas. Dejo de compartir pantalla y atentos a sus inquietudes.